Bienvenidos a un nuevo video tutorial de la serie IPA auspiciado por TEFL Solutions. Y qué gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, suscriptores y público que nos sigue en nuestro canal. Seguimos con la serie del IPA, sigue aumentando la serie, vamos poniendo más componentes a la serie. Y ahora tenemos un sonido muy especial, un sonido muy particular para que tú sigas adelante en el dominio de la lengua inglés. Y es aquí el sonido. El sonido es este. El sonido. Un sonido muy especial, como te dije anteriormente. Para que tú domines este sonido, yo he preparado las características, como es tónica de nuestros vídeos, las características que te las explicaré una a una a continuación. Además de las características, obviamente también tenemos un gráfico, un diagrama, para saber cómo articularlo por dentro, cómo colocar la lengua y cómo producir el sonido. Así que sin más ni más, comencemos a explicar en profundo el sonido K. En primer lugar, este sonido es un sonido velar, porque se produce aquí, miren, en el bilam, en el paladar suave. La parte trasera de tu lengua se acerca al paladar suave y lo toca. Es más, lo bloquea. Es ahí donde se articula el sonido. Esto nos lleva a la siguiente característica, la característica más importante, por así decirlo. Por eso yo he puesto con un estilo de letra diferente, porque esta es la característica insigne, la más principal, cómo hacer el sonido. Es un sonido stop. Yo ya he hecho algunos videos con sonidos stop. Aquí te dejo unas tarjetas para que tú puedas contratarlos o hacer la relación con los otros sonidos stop. Así que es un sonido stop, es un sonido que se detiene, se bloquea y se manda la presión de aire por aquí y explota. Y la clave está en la explosión. Si explota el sonido, va a salir bien. Si no explota el sonido, no sale bien. Así que ojo con eso, tienes que hacer la explosión. Y la última característica es un sonido voiceless. Voiceless, como todos los que nos siguen en nuestro canal, saben que voiceless es un sonido sin vibración, no vibra. Así que hagamos el sonido juntos. Por favor, coloca la parte trasera de tu lengua en el bilam, en el paladar suave, y bloquea. Manda aire y explota. Y el sonido es este. Mira, vamos a hacer el sonido. Lengua atrás en el bilam. Tenlo ahí y... ¡Ese es el sonido! Un sonido explosivo, por así decirlo. Un sonido velar porque se articula aquí en el bilam. Un sonido stop porque se detiene y explota. Y un sonido voiceless porque no tiene vibración. Ahora tú sabes el sonido. You know the sound now. Estoy muy contento por eso. Y bien que estás progresando en el nivel del dominio de la lengua inglés. Ahora, como tú sabes, a continuación yo he preparado un minimal pairs. Vamos en profundo con el sonido para que lo conozcas más aún, ¿no? Este sonido sí existe en el español. Estos videos son publicados para el público latino, público hispanohablante, y este sonido sí existe en español de una forma un poquito más relajada, por así decirlo, y vas a ver la diferencia con el sonido de k en inglés. Y aquí están las palabras, mira. La primera es coco, mira. Ahí está el sonido. Claro que en español es un poco menos, más relajado y menos explosivo. El de inglés es mucho más explosivo, y ahí está la clave de todo, ¿no? Aquí tenemos la próxima palabra, mira, queso. Y la otra palabra, en la mitad, acto. Ahí lo puedes sentir, lo puedes relacionar incluso, ¿eh? Así que mira, coco, queso, and acto. Ahí lo puedes sentir el sonido en tu propia lengua. Pero cuando lleguemos a la de inglés, subes un poco la explosión y ahí está dominado el sonido. Great. Y ahora vamos a hacer un poco de práctica, ¿no es verdad? Un poco más de práctica, porque tú sabes, practice makes perfect. La práctica hace al maestro. Yo he preparado una práctica para ti en las tres posiciones del sonido. La primera, en su posición inicial. La segunda, en su posición intermedia, como que tú lo puedes notar. Y la tercera, en su posición final, aquí, mira. Así que vamos a practicar juntos conmigo. Pronuncia conmigo la primera, mira. Yo estoy exagerando el sonido, porque en fonología, siempre que tú conoces un nuevo sonido, es importante exagerarlo, porque ahí lo sientes mucho mejor. Después tú ya lo vas normalizando hasta que sea más natural. Comencemos con el primero, mira.
Próxima, queen. Próxima, require. Y mire, school. Próxima, think. En la posición final, think. Y otro con la posición final, make. Yes, ahora tú sabes el sonido. Vamos a practicarlo, pero ahora quiero que lo hagas tú solo. Comencemos con el primero. Clean. Perfect. Clean, great. Nice. Próximo. Require. Ok, well done. Próximo. School. Sonido muy... Esta palabra muy popular, esta de school, ¿eh? El próximo, think. Great. Y la próxima, may. Great. Congratulations. Well done. Tú sabes el sonido ahora. Lo has aprendido con nosotros y me siento muy feliz por eso. Para mí ha sido una gran satisfacción compartir este pequeño video tutorial contigo. Si te gustó este video, por favor, dale un like. Así nos muestras tu gratitud por lo que estamos haciendo. También lo puedes compartir con otras personas para que se beneficien ellos también. Tú puedes suscribirte a nuestro canal y además yo he dejado un link acá abajo en la descripción para que tú califiques esta clase. Para mí ha sido una gran satisfacción estar junto a ti en la explicación del sonido k, un sonido bilar que se produce aquí en el bilar, un sonido stop porque se detiene y explota, un sonido voiceless porque no tiene vibración. Great. Me despido y deseo que te vaya muy bien las actividades correctas que te han planteado. Seguiremos explicando más videos en la serie IPA y nos estamos viendo en una próxima entrega de aquí en Shepherd Solutions. Bye bye, nos vemos la próxima. Bye. Mira el próximo video y no te olvides de suscribirte. Será un gusto